Muy bien, los invitamos a participar en este programa La Noche a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes pueden opinar utilizando el hashtag numeral La Noche Testaferros. Numeral La Noche Testaferros y respondiendo a la siguiente pregunta: ¿deben o no perder los beneficios que les otorga la justicia transicional los integrantes de las FARC que resulten involucrados en el ocultamiento de dinero ilegal a través de testaferros? Más adelante estaremos leyendo sus opiniones. Voy a saludar a nuestros panelistas en la ciudad de Pereira, en Colombia. Saludo a Hernán Penagos, congresista colombiano, en este momento es candidato al Senado por el partido de la U, copresidente de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y expresidente de esta célula legislativa. Lo hemos invitado porque él fue el ponente en la Cámara de Representantes precisamente de la ley reglamentaria de la justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz. Candidato al Senado, bienvenido al programa La Noche, NTN 24. Jefferson, muy complacido de estar en su programa. Un saludo para toda la audiencia. También está en la ciudad de Bogotá, en la capital de Colombia, José Gregorio Hernández, reconocido abogado constitucionalista, expresidente de la Corte Constitucional de Colombia. Bienvenido a La Noche. Un saludo muy cordial, Jefferson. Comienzo con el congresista Hernán Penagos y a los dos les voy a hacer la misma pregunta. Pues para comenzar me gustaría saber, para ustedes, ¿qué representa este hallazgo que hace la Fiscalía precisamente en un momento en el que esta guerrilla ya está convertida en un partido político y en un momento preelectoral en Colombia? Congresista Hernán Penagos, ¿qué opina usted? Pues nada más y nada menos que si se evidencia, como así lo está haciendo la Fiscalía, que esos bienes son de la guerrilla de las FARC y que estas personas que han sido capturadas son testaferros de algunos de los cabecillas o miembros de la guerrilla de las FARC, pues sin lugar a dudas están incumpliendo los acuerdos. Y si están incumpliendo los acuerdos, pues se tienen que ver sometidos a sanciones muy drásticas porque así lo establece no solamente el acto legislativo para la paz, sino también la sentencia que la Corte Constitucional profirió cuando estableció el régimen de condicionalidad, es decir, los requisitos que deben cumplir quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz. Y si están incumpliendo el acuerdo, si están incumpliendo la obligación de decir la verdad, que no es otra cosa que denunciar los testaferros y declarar los bienes objeto del ilícito, pues pueden perder el tratamiento especial y verse sometidos inclusive a que en el futuro sea la Fiscalía General de la Nación la que los investigue y las que le aplique las sanciones ordinarias de la ley penal colombiana. Sí, señor José Gregorio Hernández, ¿cuál es su opinión? Es exactamente la misma del doctor Penagos. Hay unos acuerdos. Los acuerdos son actos jurídicos que generan, por lo tanto, obligaciones. Esas obligaciones están claramente consignadas tanto en el acuerdo de paz como en el acto legislativo reformatorio de la Constitución y también en las providencias que ha proferido la Corte Constitucional. Esos conceptos básicos de lo que es una obligación tienen que traducirse en consecuencias jurídicas. Y si estas personas que comprometieron a las FARC entregando al gobierno colombiano una lista de bienes que se supone eran todos los bienes mal habidos que entregaban en cumplimiento del acuerdo de paz, si estas personas le mintieron al gobierno, le mintieron a la sociedad colombiana, ocultaron unos bienes que ahora resulta que la Fiscalía General de la Nación encuentra, pues lo que tenemos es la consecuencia que se deriva de todos esos elementos jurídicos. La consecuencia no es otra que la que señala el doctor Penagos. Pierden los beneficios, la Fiscalía General de la Nación debe actuar respecto de quienes hicieron esos compromisos y luego los incumplieron, y respecto de quienes mintieron al país. No son solamente los testaferros, sí, porque el testaferro presta su nombre, pero en el fondo hay un verdadero propietario, un verdadero dueño. Y si ese verdadero dueño es la organización guerrillera de las FARC y ese sistema jurídico prevé
que pierdan, por lo tanto, los beneficios, pues pierden los beneficios. Ese es punto, así de sencillo, a la luz del derecho colombiano y a la luz de los acuerdos. ese punto es bien importante y quiero preguntarle a Hernán Penagos, que precisamente fue el ponente en la Cámara de Representantes de esta Jurisdicción Especial para la Paz. Me gustaría saber puntualmente cuáles serían los incumplimientos que dejaría de manifiesto esta investigación de la Fiscalía en lo que tiene que ver con los compromisos que adquirió las FARC dentro del acuerdo de paz para acceder a esos beneficios de la justicia transicional. Bueno, lo que ocurre es que la Corte Constitucional, cuando estudió el acto legislativo para la paz, creó lo que llamó el régimen de condicionalidad. Ese régimen de condicionalidad le generó una serie de obligaciones adicionales a quienes se acojan a la Jurisdicción Especial para la Paz, que deben cumplirlas para poder acceder a esta jurisdicción. Y uno de los requisitos de ese régimen de condicionalidad es aportar verdad plena. Y esa aportación de verdad plena implica dos cosas. La primera, denunciar las personas que tengan bienes en su poder, es decir, los testaferros que la guerrilla de las FARC hayan tenido con ocasión de los dineros objeto del ilícito. Y la segunda, declarar los bienes que durante todos estos años se hubiesen apropiado en el ejercicio de esa actividad criminal. Esas dos obligaciones, la de declarar los bienes y la de denunciar a quienes son los testaferros, son los que la Corte Constitucional establece como exigencias del régimen de condicionalidad. Quiere decir que quien quiera someterse a esta jurisdicción especial, los señores de la guerrilla de las FARC, deben cumplir con estos dos requisitos. Si esos dos requisitos se incumplen, pues simplemente pierden los beneficios, pierden el tratamiento especial y se van a ver sometidos a una serie de investigaciones muy complejas que los pueden llevar a sanciones muy drásticas. Ahora bien, Jefferson, si se demuestra que, por ejemplo, esos delitos de los que se anunció la Fiscalía en las últimas horas se cometieron después del 1 de diciembre del año pasado, es decir, ahora, como el lavado de activos, o que se usufructuaron de esos dineros, o que hicieron transacciones con los bienes de los que se han apropiado durante estos años, y que esos testaferros tienen relación directa con cabecillas de las FARC, y así lo demuestra la Fiscalía, ni siquiera tienen la obligación de ir a la Justicia Especial para la Paz. La Fiscalía puede, desde ya, iniciar procesos, hasta inclusive dictar órdenes de captura en contra de quienes estén cometiendo esos delitos. Sí. Es que hay que dejar claro que después del 1 de diciembre del año pasado, cualquier delito que cometan los señores de la guerrilla de las FARC o cualquier ciudadano que se acoja a la Jurisdicción Especial para la Paz, ya no la investiga la Jurisdicción Especial, lo investiga la justicia ordinaria, con las penas ordinarias y con las sanciones que pueden ir hasta los 60 años de cárcel. Esto no es un tema menor, esto es un tema de gran envergadura, porque conforme a lo que uno evidencia, sin conocer mucho el proceso, pareciera que están cometiendo delito en este momento, y eso es un tema muy grave. Señor José Gregorio Hernández, usted como expresidente de la Corte Constitucional, ¿usted cree que en este momento hay claridad suficiente en términos jurídicos para establecer si la Fiscalía podría entrar a no solamente investigar como lo está haciendo, sino también a judicializar a eventuales integrantes de las FARC que terminen involucrados o que se termine confirmando quizás su responsabilidad en el ocultamiento de estos dineros, de estos bienes? Sí hay claridad suficiente, y ello se deriva no solo del texto de la norma aprobada por el Congreso, que es una norma de nivel constitucional, sino del mismo acuerdo y, por supuesto, de la sentencia de la Corte Constitucional. Se habla precisamente de un principio de condicionalidad, porque se hace la paz, pero hay unas condiciones mínimas a las que se someten quienes se vayan a acoger a la Justicia Especial de Paz. Y entonces, si las condiciones son fallidas,
Es decir, si no se cumplen, pues sencillamente no hay la hipótesis de la cual parte la normatividad, y esas personas quedan sujetas a decisiones de la jurisdicción ordinaria. No ingresan a la Jurisdicción Especial de Paz, como muy bien lo explica el doctor Penagos. Si se cometieron delitos después del 1 de diciembre, pues tenemos unas consecuencias que son previstas en el ordenamiento jurídico, en la Constitución, en la sentencia de la Corte Constitucional. Y hay algo muy importante a ese respecto. Esto entra a regir de manera automática. No es algo que espere una determinada decisión judicial para decir si se aplica o no. Automáticamente pierden los beneficios, a mi juicio, y la Fiscalía General de la Nación debe entrar a iniciar las investigaciones correspondientes y comienzan los procesos penales a la luz de la jurisdicción ordinaria. El programa de la noche logró hablar en exclusiva con alias Orlando, uno de los testigos clave en el caso que involucra a los hermanos Mora Urrea en una presunta red de testaferros al servicio de las FARC, red de la que, según pesquisas de la Fiscalía, hacían parte 60 supermercados en varias ciudades del centro de Colombia. Orlando, en entrevista con nuestro periodista Jorge Adrián Orozco, señaló como principal cabeza de la red desmantelada al excomandante guerrillero alias Romaña. El testigo también le dijo a Adrián que en más de una ocasión fue él el encargado de hacer pedidos a las cadenas de supermercados para el Frente 53 de las FARC y que debió llevar a los hermanos Mora a reunirse con el jefe guerrillero en más de una ocasión. Exclusivo programa La Noche. En el caso de la presunta red de testaferros de las FARC, desmantelada por la Fiscalía de Colombia el pasado lunes, hay una figura clave, alias Orlando, exguerrillero de esa agrupación, hoy acogido a la denominada Jurisdicción Especial para la Paz tras 16 años de prisión. Él es testigo clave del escándalo que tiene ante los estrados judiciales a 3 presuntos testaferros de la desmovilizada agrupación criminal, los hermanos Mora Urrea. Orlando, ¿cómo funcionaba esta red de testaferros de las FARC? ¿Quién era la cabeza? ¿Desde dónde se coordinaba todo? A mí me corresponde aclarar, esclarecer y decir los hechos como son. Entonces me preguntan de estos señores, los Mora. Claro, los conozco, sí señor, claro. En el área del Sumapaz los conozco. Manejaban circunstancias como... Se manejaban como, por decir, a mí me pedían la remesa de 5, 7, 20, 15 toneladas de remesa. Entonces me decían, hermano, necesitamos esto y esto y esto y esto. Como financiero me corresponde cubrirlo. Entonces yo lo único que hacía, en 2 ocasiones me dieron los números de estos señores, directamente se llamó y él lo único que hice fue dar la lista y él me mandaba. Yo nunca pagué un peso porque eso lo cuadraban directamente con Romaña. Orlando dice haber tenido a su cargo la misión de financiero de los frentes 51 y 53 de las FARC, este último comandado por alias Romaña. ¿Todas las transacciones eran directamente con Romaña? Sí, señor, eso ahí todas las transacciones directamente con Romaña, porque eso es como todo. Ellos tampoco van a exponer a alguien que si les tienen plata o les tienen algo, no lo van a exponer a que todo el mundo lo conozca, porque ellos sabían que tarde que temprano esto iba a reventar, que era el sentido de que son los testaferros, aquellas personas que se prestaron para tener millonada de plata, del cual fue la organización, porque eso fue la organización, que cómo se recogió esa plata, por eso le estoy diciendo claro, eso se recogió por medio de secuestros, por medio de extorsiones y de las pescas milagrosas que existieron anteriormente. Orlando, ¿usted llegó a presenciar entrega de dinero por cuenta de esta red de testaferros de los supermercados? Que yo me acuerde y que tenga mi conciencia de que diga que yo sé claramente, muchas veces recogían, se mandaba a recoger o ellos llegaban con los camiones directamente, con los camiones por los lados de las Sopas, por los lados de San Juan del Sumapaz, por los lados de Monfort, no miento, por los lados de Nazaret, que llegaban los camiones y eran los camiones de los Mora, del cual usted iba y recogía, lo único que hacía era uno como guerrillero, iba, recogía y llevaba, pero ya se sabía concreto que eso venía de allá. Que eso lo cuadraban directamente Romaña. ¿Cómo le pagaban? ¿Qué se iba a pagar si sabiendo que eso era allá? Y lo único que se estaba haciendo era
como cogiendo algo de lo que es parte, como si usted llegara a su casa y coger algo de su familia o de su casa, de su mamá. Esa es la misma vaina. Entonces, allá no se decía que a mí nunca me tocó, yo como financiero a mí nunca me tocó decir que me tocó pagar. No, eso lo cuadró. Yo lo único que hice fue llamar, pedir y ellos fueron y entregaron, no más. En una ocasión se llevaron 12 toneladas y en otra ocasión se llevaron 15 toneladas para la Uribe Meta. Orlando reveló ante las cámaras del programa La Noche qué relación llegó a tener desde las filas de las FARC con los hermanos Mora, hoy presos. Orlando, ¿cuántas veces tuvo usted contacto directo con los hermanos Mora? ¿Y qué tenía que coordinar con ellos? Siempre no. Lo que pasa es que siempre no. Sería ser deshonesto yo. Pero sí es más de una ocasión donde me dijeron que los recogiera por los lados del San Juan de Sumapaz y que arrimara hasta Chorreras, que de ahí para allá ya había... O sea, ya había seguridad, ya no había problema para ellos. También eso, todo el mundo no hacía eso, ¿por qué? Porque ellos tampoco los iban a exponer. De saber que en esa organización hay infiltrados, hay desertores. Por lo menos para la organización en estos momentos yo estoy siendo un... En estos momentos yo no pertenezco a la organización ya porque yo ya pagué mi cárcel y ya estoy como estoy. Pero para la organización yo estoy siendo un traidor, que eso es el delito más grave que tienen. Y yo sé que ellos en estos momentos soy objetivo militar por estos hechos y por las cosas concretas que estoy haciendo. Entonces, y que es algo que no estamos ni aventurando ni mirar qué vamos a hacer. Es algo que es concreto, que los señores saben que se reunieron, que los señores saben que yo los transporté. Yo no estoy diciendo que yo fui el chofer personal de ellos, ni mucho menos, no señor. Que yo los transporté porque yo estaba en esos momentos trabajando como financiero y jefe de área. Entonces a mí me tocó recogerlos y llevarlos hasta un cierto sitio que fue por los lados de Chorreras. Eso no es secreto de que ellos comenzaron trabajando, de que cuando estaban en San Juan, yo tuve conocimiento y supe de ellos desde que nosotros estábamos con Milles Perdomo. ¿Y usted los recogía para llevarlos hacia qué sitio? ¿Con qué fines? A Chorreras. Eso ya lo hablaban personalmente con Romaña. Esos temas, lo único que uno hacía era saludar. Los recogí por los lados de San Juan de Sumapaz y los llevé a Chorreras. ¿Para ellos reunirse con Romaña? Sí, de ahí para arriba ya otra persona se quedó encargado y de ahí para allá ya se reunieron. O Romaña bajó. La misión mía no era y no solo dejarlos ahí. Cuidamos la identidad de alias Orlando, pero tuvimos también acceso a los documentos que nos entregó él y que coinciden con uno de los nombres de los 3 testigos clave de la Fiscalía que hicieron parte de esta investigación. El ente acusador no solamente tuvo en sus manos o tuvo conocimiento de ese testimonio que ustedes acabaron de escuchar, sino también accedió a los movimientos financieros que hicieron los hermanos Mora Urrea precisamente para esconder supuestamente esos dineros de las FARC. Vuelvo nuevamente con el congresista Hernán Penagos, que nos está acompañando desde la ciudad de Pereira. También está con nosotros José Gregorio Hernández en la ciudad de Bogotá. Congresista, ¿usted qué opinión tiene de la respuesta que ha dado las FARC ante esta investigación de la Fiscalía? Dice Iván Márquez que el fiscal atenta contra la paz y que todos estos son distractores para de alguna manera acusar y calumniar a las FARC de delitos que no ha cometido. ¿Qué opinión tiene usted de estas declaraciones? Pues lo primero es que la Fiscalía, el señor Fiscal General de la Nación, no está haciendo nada diferente a aplicar la ley, a aplicar la sentencia que la Corte Constitucional, la 674 del año pasado, expidió al momento de estudiar el acto legislativo para la paz. Serán ellos los que tendrán que llegar a los procesos a demostrar que no tienen ninguna relación con estos señores testaferros y con esos bienes que se encontraron. Pero tal y como están hoy las cosas, determinadas no pueden salir los señores guerrilleros simplemente a decir que desconocen el trabajo de la Fiscalía o que se trata de un show mediático. Eso no es serio. Ellos se están sometiendo al Estado de Derecho. Y si se están sometiendo al Estado de Derecho, tienen que entender que cuando la justicia los llame, tienen que acudir a ella. Pero además, tienen que entender que después del 1 de diciembre del año pasado no pueden cometer delitos. Y si cometen delitos y se demuestra, como pareciera estar demostrado, que esos testaferros estaban al servicio de Romaña y que Romaña se estaba usufructuando de esos bienes, pues ese señor tendrá que acudir a la justicia, y la Fiscalía no tiene ni siquiera que ir a la Jurisdicción Especial para la Paz para que pierdan los beneficios, porque se trata de delito de lavado de activos que hoy se está cometiendo. Así que los señores de la guerrilla de las FARC, que sé que les incomoda estos argumentos, pues que entiendan que si están cometiendo delitos, pues la van a pagar muy mal. Inclusive, y debo decirlo aquí,
Si esos delitos están relacionados con el narcotráfico, también pudieran ser extraditados. Es que no puede ser de otra manera. El mensaje que hay que mandarle a la comunidad es ese, que aquí se les ha dado una oportunidad, pero no pueden volver a delinquir. Salir simplemente con descalificaciones personales con el fiscal me parece que no es lo correcto. Lo correcto es que se defiendan y que demuestren que no están cometiendo delitos. Señor José Gregorio Hernández, ¿cuál es su opinión de esa respuesta que ha dado las FARC? Hasta este momento, sus principales cabecillas, inclusive alias Romaña, han negado cualquier tipo de responsabilidad, incluso ha negado las acusaciones que ese testigo que hoy presentamos en exclusiva en el programa La Noche también le entregó a la Fiscalía. Es una respuesta que en sí misma implica incumplimiento, porque si se sometieron a unos acuerdos, si se sometieron a unas ciertas obligaciones, si hay unos condicionamientos para acceder a los beneficios, pues desde luego la aplicación inmediata de la normatividad es justamente lo que ahora viene, y la Fiscalía General de la Nación debe actuar, está actuando de conformidad con las reglas que estableció la Constitución y también según lo que previó la sentencia de la Corte Constitucional. Entonces, para resumir, tiene que haber un sometimiento, un cumplimiento, cumplir con las condiciones necesarias y que se produzcan las consecuencias que están previstas en el ordenamiento jurídico. La respuesta es en sí misma una forma de incumplir los acuerdos y de burlarse del Estado colombiano y de la sociedad colombiana. Señor José Gregorio Hernández, abogado constitucionalista y expresidente de la Corte Constitucional, usted únicamente nos puede acompañar lastimosamente en esta primera media hora del programa. Le quiero agradecer por haber participado de este espacio. Bueno, muchísimas gracias a usted, Jefferson, y a los televidentes. Vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos continuaremos con Hernán Penagos, quien lo hemos invitado hoy, no solamente porque es representante de la Cámara, sino también porque fue el ponente de la Jurisdicción Especial para la Paz y ha sostenido una tesis bastante importante, y es la que tiene que ver con el papel que puede llegar a tener la Fiscalía en este momento, no solamente para investigar, sino para judicializar e inclusive imponer una medida de aseguramiento contra los responsables que al interior de las FARC protagonizaron esos actos de testaferrato, un delito que hace parte del Código Penal colombiano. Una pausa y ya continuamos con más, aparte de ese testimonio exclusivo de alias Orlando, uno de los testigos clave de la Fiscalía que denuncia quiénes son los responsables al interior de las FARC del ocultamiento de dineros y bienes ilícitos. Ya regresamos con La Noche.